Bueno, buenas noches. Estamos acá reunidos para conversar sobre la historia de la educación en Costa Rica durante el siglo XIX. Me presento, mi nombre es Daniel. Yo soy Jerlyn. Hola, mi nombre es Fabiola. Hola, mi nombre es Mariel. Y bueno, ya que nos presentamos, hablar un poquito sobre por qué escogimos, ¿no? este periodo tan interesante. En realidad, el siglo XIX en Costa Rica, específicamente, ¿no? El tema de la educación fue un momento en el que cambió profundamente la manera en la que se entendía la educación en el país. Para ubicarnos un poco, Costa Rica comienza el siglo XIX todavía con muchas características heredadas de la época colonial. La educación era bastante limitada, tenía una muy fuerte influencia religiosa y las municipalidades y la iglesia, sobre todo la iglesia, tenían una presencia importantísima en la enseñanza, pero llega la independencia en 1821 y cambia completamente el panorama. Costa Rica tenía que empezar a construir su propio Estado y para hacerlo, para hacer esto, para construir el Estado, necesitaba también formar a las personas que iban a ser parte de ese nuevo país. Sí, claro, y ahí la educación empieza a tener otro sentido. Ya no se trataba solamente de enseñar a leer, escribir o transmitir conocimientos religiosos. Ahora también había que formar ciudadanos. Exactamente. Entonces, podríamos comenzar esta pequeña conversación preguntándonos, ¿por qué la educación se vuelve tan importante después de la independencia? Yo creo que uno de los cambios más interesantes es precisamente esa idea de formar ciudadanos. Antes de la independencia, las personas eran súbditos de la monarquía, pero una vez que Costa Rica comienza a construir un Estado independiente, necesita ciudadanos que conozcan sus derechos, sus deberes y que puedan participar en la sociedad. O sea que la educación deja de tener solamente una función religiosa o académica y empieza a tener también una función política y social. Exactamente, y ahí tienen bastante influencia las ideas de la Ilustración, la razón, la libertad, la igualdad, la ciudadanía y el progreso. Empieza a surgir la idea de que una sociedad con mayor educación tiene también mayores posibilidades de desarrollarse. Así es, y esa es la relación entre la educación y el progreso. Es importantísimo porque se van haciendo cada vez más fuertes durante todo el siglo XIX. Si Costa Rica quería desarrollarse como país, necesitábamos una población que pudiera leer, que pudiera escribir, que pudiera participar como ciudadanía y posteriormente a eso adquirir conocimientos que ayudaran también al desarrollo económico. Ah, pero en estas primeras décadas todavía no existía un sistema educativo nacional como el que conocemos actualmente, ¿verdad? No, la educación estaba bastante descentralizada. Las municipalidades tenían una gran responsabilidad sobre las escuelas y el Estado todavía no ejercía el control que tendrá posteriormente. Eso va cambiando poco a poco. También ocurren algunos cambios culturales importantes. Por ejemplo, en 1830 llega la primera imprenta y en 1832 encontramos una primera legislación relacionada con la obligación escolar. Ajá, Mariel. Y aquí hay algo importante, ¿verdad? La imprenta puede parecer algo pequeño, pero realmente no lo era, sino lo que quería era desarrollar más la educación. Necesitaban también que circularan libros, periódicos, revistas, materiales que tuvieran enfoques educativos. Porque ahora yo les quiero decir, ¿por qué la educación pasó a ser responsabilidad del Estado? Claro, de hecho me parece como algo fundamental. ¿Cómo pasamos de esa educación administrada principalmente de manera local a considerar que el Estado debía responsabilizarse, ¿no? De educar a toda la población? Fue un proceso gradual. Conforme avanzaba el siglo XIX, los gobernantes costarricenses empezaban a comprender que no podían dejar el desarrollo de la educación únicamente en manos de posibilidades de cada municipalidad, comunidad o familia. Si se quería construir un país y formar ciudadanos, había que conseguir que la educación llegara a una parte mucho mayor de la población. Bueno, porque además había un problema de desigualdad. Si la educación dependía demasiado de los recursos disponibles en cada lugar, no todas las comunidades podrían ofrecer las mismas oportunidades. Exactamente, por eso empieza a fortalecerse la idea de que la educación no debía ser solamente una posibilidad para quien pudiera pagarla o tuviera una escuela cerca, sino una responsabilidad pública. Ya, entonces ahí llegamos a 1869, que de hecho es una fecha súper importante.
Sí, en 1869 se fortalece el principio de que la educación primaria debería de ser gratuita, obligatoria Mm, y costeada públicamente. Y esas tres palabras son muy importantes, Ahora vengo a decirles, ¿por qué las tres? porque están relacionadas entre sí. Si el Estado dice que los niños tienen la obligación de asistir a la escuela, no pueden al mismo tiempo hacer que la posibilidad de estudiar dependa solamente de las claro. familias o que tengan un dinero para pagar. Por esa obligación debería ir acompañada la gratuidad y de una responsabilidad pública sobre su sostenimiento. Y ahí cambia bastante la concepción de la educación. Ya no es simplemente, sería bueno que las personas estudien. Es, como país necesitamos que nuestra población se eduque y que el Estado tenga que asumir una responsabilidad para hacerlo posible. Exacto. Que hoy parece algo completamente normal, pero en aquel momento era una transformación enorme. Claro, hoy damos por sentado que un niño debe de tener acceso a una escuela pública, independientemente de la situación económica de su familia, pero esa idea tuvo que construirse históricamente. Claro, entonces podemos decir de cierta forma que durante el siglo XIX empieza a consolidarse uno de los principios fundamentales, uno de los pilares de la educación costarricense, que sería la educación como responsabilidad pública y no solamente como un asunto individual o familiar. Sí, y además había otra razón. El país necesitaba desarrollarse. Claro. Una población que no sabía leer ni escribir tenía mucho menos posibilidades de participar en la vida política, aprender nuevos oficios, acceder a conocimientos científicos o contribuir a la modernización económica. Exactamente, compañera. Y justamente en esa relación entra lo que es la educación y la modernización y crecimiento económico. Se vuelve todavía más fuerte cuando llegamos a lo que se le puede decir liberalismo y al positivismo. El liberalismo y positivismo, ¿verdad? Pueden cambiar de manera de pensar en la educación. Sí, de hecho, esa palabra nos llamó la atención desde el principio que comenzamos a leer sobre estos temas, ¿no? El positivismo, porque es uno de los conceptos filosóficos más importantes de este periodo. Ahora, ¿qué cambia realmente con esta corriente del positivismo? Bueno, Daniel, yo diría, ¿verdad?, que cambia bastante el chip con el que se empieza a pensar sobre la educación. Costa Rica venía de una tradición educativa colonial donde la religión y el dogma tenían un peso enorme. El positivismo, en cambio, le da ese muchísimo valor a la ciencia, a la razón, a la observación, a la experiencia y al orden. O sea, no se trataba solamente de cambiar quién administraba las escuelas, también cambia lo que consideraba importante aprender. Exacto, se buscaba darle mayor espacio, conocimiento científico y de manera útiles para comprender el mundo, perdón, y para desenvolverse en una sociedad que tenía que modernizarse. Las matemáticas, por ejemplo, y las ciencias y otros conocimientos racionales adquirían una importancia mucho mayor. Y eso está muy relacionado con el proyecto de los liberales. Ellos querían modernizar Costa Rica y aumentar la prosperidad y la riqueza del país. Para lograrlo necesitaban una población más preparada. Entonces la educación también tenía un objetivo económico. ¿Sí? Entre otros, la lógica era que una población alfabetizada y con conocimientos más científicos y prácticos estaría mejor preparada para participar en una economía moderna y contribuir al progreso nacional. Así es, Jerlin. Por eso lo que podemos decir, el positivismo y el liberalismo se conectan bien en estos momentos. ¿Por qué? Porque los liberales se encuentran en esas ideas una justificación para transformar la educación. Si queremos orden, progreso, necesitaríamos la ciencia, la razón, los ciudadanos educados, un sistema capaz de prepararse capaz de preparar a la población y para también modernizar el país. Claro, entonces, para resumirlo, como para que lo pueda entender cualquiera, incluso una persona que, como yo, que no soy costarricense y voy estudiando todo esto ahora, podría resumirse como, como que se va pasando de una educación con una fuerte herencia colonial, religiosa, sobre todo dogmática, hacia otra mucho más abierta, que intenta dar más, mayor importancia a la ciencia, a la razón y el orden. Sí, Daniel, no significa que de un día para otro desapareciera todo, ¿verdad?, lo anterior, pero esa era la dirección que impulsaba a los reformadores liberales. Y ahí parece una figura importante y fundamental en este proceso, que sería don Mauro Fernández, que él decía, él inventó lo que es la reforma. Ah, entonces llegamos ahora como al núcleo, a la parte más
de cierta forma central de nuestro tema de la educación del siglo XIX, que sería Mauro Fernández y esta reforma educativa de la década de 1880, que me viene la pregunta a la cabeza y quizás podamos responderla entre todos, ¿no? ¿Por qué fue tan importante esta reforma? Bueno, Daniel, fue muy importante porque Mauro no quería simplemente abrir algunas escuelas o hacer pequeños cambios. Su intención era reorganizar el sistema educativo costarricense y muchas de las ideas que acabamos de mencionar están detrás de este proyecto. Liberalismo, positivismo, ciencia, razón, progreso y una mayor responsabilidad del Estado. ¿Y qué problema veía en el sistema que existía? Bueno, que estaba demasiado fragmentado. Durante mucho tiempo las municipalidades habían tenido una gran responsabilidad y eso dificultaba que existiera una educación uniforme para todo el país. La reforma buscó una mayor centralización. O sea, en este caso, ¿qué significa la centralización? Bueno, es que el Estado asumiera directamente la dirección del sistema educativo y que existieran lineamientos comunes para las escuelas. En lugar de que cada localidad funcionara de manera demasiado independiente, se buscaba establecer una educación nacional más organizada, con planes de estudio comunes y una dirección estatal. Entonces eso también estaba relacionado con la secularización. ¿Pero en qué sentido? Bueno, en que los liberales querían reducir la participación directa de la iglesia en la dirección de la educación pública. Y la idea era que fuera un Estado quien definiera qué debería organizarse en la enseñanza pública y qué función o qué formación debía recibir la población. Claro. Entonces no deberíamos entenderlo simplemente como Mauro Fernández estaba en contra de la religión. No, Mariel, sería una simplificación. Lo importante es entender que formaba parte de un proceso de secularización y centralización, quitar determinadas funciones educativas del ámbito eclesiástico y colocarlo bajo la dirección del Estado. Y también, además, cambiar el enfoque educativo. La escuela debía preparar a las personas para una sociedad moderna. Por eso se fortalecía una enseñanza relacionada con la ciencia, la razón, el conocimiento y conocimientos considerados útiles para el progreso. En 1886 hubo un punto decisivo. Exacto, de hecho llegamos entonces al 1886. Sí, en 1866 se aprueba la Ley General de la Educación Común, que reorganiza profundamente la educación primaria. Aquí hay una precisión importante. La gratuidad y la obligatoriedad de la primaria no nacen de cero, con Mauro Fernández, porque sus principios ya venían desarrollándose y habían sido reconocidos anteriormente. Lo que hace la reforma es consolidarlos y organizarlos dentro de un sistema nacional mucho más centralizado. Correcto. Y eso incluso lo hace más interesante porque demuestra que las reformas educativas normales no aparecen de la nada. Mauro Fernández recoge procesos que venían desarrollándose durante siglos y los lleva a una reorganización mucho más profunda. Exactamente, Fabi. Se consolida una educación pública primaria gratuita y obligatoria, dirigida desde el Estado, y se busca que exista una organización común para el país. O sea, entonces, la gran transformación de la que estamos hablando sería que el Estado pasa a decir, vamos a explicarlo en términos sencillos, la educación de la población es un asunto nacional y tenemos que organizarla como tal. Ajá. Exactamente, la decisión de ser la Universidad de Santo Tomás. Sí, de hecho, Mauro Fernández, según lo que estuvimos leyendo, investigando, tomó una decisión bastante radical y muy polémica en su momento, el cierre de la Universidad Santo Tomás. Sí, y eso fue en 1888. Se clausuró la Universidad de Santo Tomás, o sea, que era la universidad que existía en ese momento en el país. La reforma consideraba prioritario reforzar primero la base del sistema educativo, porque el acceso a los niveles superiores seguía siendo muy limitado, mientras una parte importante de la población necesitaba educación elemental. O sea, había una discusión sobre dónde convenía concentrar los esfuerzos y los recursos educativos, compañera. Sí, exactamente, María. La prioridad de la reforma estaba en ampliar, organizar la educación básica y secundaria y fortalecer la formación docente. Sí, claro, y al mismo tiempo aparecen instituciones fundamentales. En 1887 se crea el Liceo de Costa Rica y se fortalece la educación secundaria.
Y en 1888 se funda el Colegio Superior de Señoritas, que tuvo una importancia enorme para ampliar las oportunidades educativas de las mujeres y para la formación de las futuras educadoras. Entonces, cuando hablamos de Mauro Fernández, no estamos hablando simplemente de una ley. Exactamente, estamos hablando de una reorganización bastante profunda, centralización, educación pública, fortalecimiento de la primaria, secundaria y formación docente, planes educativos comunes y una orientación más científica y secular en la enseñanza. La influencia fisiológica detrás de Mauro Fernández. Ya, de hecho, ahora que habla de la influencia filosófica, yo diría como para terminar de conectar las ideas, ¿podríamos decir que el positivismo realmente influyó en todas estas decisiones? Así es, Daniel. Mauro Fernández estuvo influenciado por diferentes corrientes de pensamiento liberal y positivista y también autores como Albert Spencer. Spencer defendía una educación que completara y la dimensión intelectual, moral y física de las personas. Entonces, no se trataba solo de memorizar. Exacto, había una visión de la educación como preparación para la vida y para desenvolverse, también para desenvolverse dentro de de la sociedad moderna. Por eso, si tuviéramos que asumir la influencia del positivismo en este proceso, yo diría que ayudó a cambiar el enfoque educativo del país. Se buscó avanzar desde una educación marcada por la herencia colonial, religiosa y dogmática hacia otra donde tuvieran mayor peso la ciencia, la razón y el orden. Los liberales utilizaron esas ideas para fortalecer el control estatal sobre la educación, organizar un sistema nacional y preparar ciudadanos que pudieron contribuir al progreso y al desarrollo económico de Costa Rica. Sí, compañera, y creo que esa idea resume bastante bien toda esta transformación que ocurrió, educar para modernizar el país. Ujú. Ahora vamos a dar un pequeño salto al presente. Todo esto ocurrió hace más de 100 años. ¿Realmente podemos ver todavía las consecuencias de esas decisiones? Sí, aquí encontramos algo muy interesante, compañero, porque el propio décimo informe del Estado de la Educación del 2025 reconoce esa relación histórica. En la Ujú. página 96, el informe menciona específicamente el fuerte impulso que recibió la educación primaria a finales del siglo XIX, y eso explica que contribuyó a que Costa Rica alcanzara niveles de alfabetización, disculpen, superiores a los del resto de Centroamérica y posteriormente una cobertura casi universal en primaria. Correcto. Y algo también es que, o sea, lo de la educación o las decisiones de la educación que se tomaron, ¿verdad? Y hasta el momento, ¿verdad? Todo eso pasó mucho tiempo. O sea, esto puede demorar hasta décadas para demostrar los resultados que tenemos ahora. Claro, las reformas en el siglo XIX nos transformaron inmediatamente toda Costa Rica, pero crearon bases que tuvieron consecuencias durante muchísimo tiempo. Y también hay una diferencia interesante. En el siglo XIX, el gran reto era conseguir que la educación llegara a más personas, organizar escuelas, alfabetizar y construir un sistema nacional. Actualmente, Costa Rica ya tiene un sistema educativo muchísimo más desarrollado. Bueno, compañera, y si es así, ¿cuál sería entonces el desafío actual? Bueno, ya no basta con decir que tenemos escuelas o un sistema educativo, hay que garantizar su calidad, funcionamiento y financiamiento. Y ahí encontramos una comparación muy fuerte con lo que acabamos de estudiar. Aquí ¿Y están por las qué sería responsabilidades eso? estatales del siglo XIX y la actualidad. Ah, entonces, o sea, ¿por qué encontramos esa comparación como muy fuerte? ¿Por qué sería? Bueno, porque durante el siglo XIX vimos cómo Costa Rica fue construyendo la idea de que la educación debía ser una responsabilidad pública y que el Estado tenía que asumir un papel central. Sin Mm, embargo, en la página 36 del décimo informe del Estado de la Educación del 2025, se advierte que la inversión educativa alcanzó un máximo del 7,5% del PIB en el 2017, pero después comenzó a disminuir hasta llegar aproximadamente al 5% del presupuesto del 2025. El informe considera esta caída un importante retroceso en materia de financiamiento educativo. ujú. Y ahí parece casi una paradoja, ¿verdad? Porque en el siglo XIX el desafío era conseguir que el Estado asumiera la responsabilidad de educar a toda la población. Hoy esa responsabilidad está reconocida, pero tenemos que preguntarnos si estamos destinados los recursos suficientes para sostenerla. Y eso conecta muchísimo con la gratuidad. Decir que la educación es gratuita no significa que la educación no cueste.
Ujú. Exactamente, significa que ese costo no recae directamente sobre cada familia, sino que la sociedad, mediante el Estado, asume el financiamiento necesario para garantizar el acceso. Sí, por eso la discusión sobre el financiamiento actual tiene una relación directa con aquel principio histórico, ¿verdad? Si consideramos que la educación es un derecho, una responsabilidad pública, también tenemos que garantizar las condiciones materiales para hacerlo realidad. Entonces, aunque los problemas sean completamente diferentes, los actuales y los del siglo XVIII y XIX y todo, o sea, todo ese tiempo, seguimos Ujú. llegando a una pregunta muy parecida de hecho, la que nos hicimos cuando hablamos del siglo XIX. ¿Qué importancia le damos como país a la educación? Bueno, yo creo que una de las primeras, ¿verdad?, sería la enseñanza. Es que el sistema educativo costarricense que tenemos actualmente no pareció de un día para otro. Fue resultado de decisiones, transformaciones y que se desarrollaron durante mucho tiempo. Claro, durante el siglo XIX vemos un cambio enorme. Pasamos de una educación con una fuerte herencia colonial, religiosa y descentralizada a construir progresivamente una educación pública, organizada y asumida como responsabilidad del Estado. También cambia la manera de entender que debía enseñar la escuela. Las ideas liberales y positivas fortalecieron una educación donde la ciencia, la razón y el orden y los conocimientos útiles para el desarrollo del país adquirieron mayor importancia. Sí, y la reforma de Mauro Fernández representaba uno de los momentos fundamentales de ese proceso, porque fortalece la centralización, reorganiza la educación primaria, impulsa la secundaria y la reformación docente y solida una visión de la educación como parte del proyecto de la modernización nacional. Sí, compañera, yo creo que es una bonita reflexión y de hecho de lo que estaban conversando, creo que está como una de las reflexiones más importantes. No tendría sentido intentar copiar una reforma educativa del siglo XIX para resolver los problemas que tenemos actualmente. En realidad son realidades, contextos históricos completamente diferentes. Ujú. Pero creo que sí podemos aprender algo de este periodo y es que Costa Rica llegó a considerar la educación un proyecto de país, una inversión necesaria para su desarrollo. Sí, claro, Daniel, el propio informe del Estado de la Educación en 2025 reconoce que el impulso dado a la primaria a finales del siglo XIX tuvo consecuencias posteriores a la alfabetización y en la expansión de la cobertura educativa. Pero también nos recuerda que esos logros no están garantizados para siempre. Actualmente Ujú. enfrentamos nuevamente decisiones importantes sobre cuándo queremos invertir en nuestra educación pública. Sí, entonces tal vez la gran enseñanza histórica sea esa. La educación necesita una visión de largo plazo. Sus resultados no siempre se ven inmediatamente, pero las decisiones de un país toma hoy lo que puede afectar en varias generaciones. Sí, la verdad creo que con estas ideas podemos ir cerrando y se resume todo en una idea creo que central, que es como una conclusión general a la que podemos llegar, sería que conocer la historia de la educación no sirve solamente para saber qué ocurrió en el pasado, porque si nos quedáramos solo con eso, sería conocer la historia y ya. Entonces creo que también nos permite entender por qué tenemos el sistema educativo que tenemos hoy en Costa Rica y sobre todo, y creo que esta es la parte fundamental, qué responsabilidad tenemos absolutamente todos de seguir fortaleciéndolo para el futuro. Y la verdad, bueno, muchas gracias por esta conversación tan bonita, tan enriquecedora. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, creo que con esto podemos cerrar nuestra conversación sobre la historia de la educación costarricense durante el siglo XIX y su conexión con nuestro contexto actual. Muchas gracias, Muchas compañeros. Para gracias, mí Muchas fue un compañeras. Buenas placer. gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.